todos, bienvenidos al canal. Gracias por estar viendo este video. En este video vamos a ver problemas acerca del equilibrio térmico. El equilibrio térmico es cuando tenemos dos objetos, los cuales tienen distinta temperatura. Y cuando colocamos uno cerca del otro o sumergimos uno dentro del otro, en caso de ser una sustancia, vamos a ver cómo se transfiere calor. Y se transfiere calor hasta que los dos objetos adquieren la misma temperatura. Aquí en la animación vamos a tener un recipiente con agua, al cual vamos a colocar un termómetro y vamos a poner a calentar un objeto de hierro, un cubo de hierro. También le colocamos su termómetro y vamos a empezar a calentarlo. Vemos cómo aplicamos calor y sube la temperatura en el objeto de hierro. Vamos a esperar que alcance su nivel máximo. Ya alcanzado su nivel máximo, vamos a pasar el bloque de hierro al recipiente con agua y vamos a observar lo que pasa en el termómetro del agua. Al momento de sumergirlo, sube la temperatura del agua y vemos que ambos termómetros quedan con una temperatura final igual o del mismo valor, una temperatura 2 del mismo valor. Entonces, ustedes observan aquí ya hubo una transferencia de calor y ya los objetos están o las sustancias están a la misma temperatura. Cuando están a la misma temperatura se dice que hay un equilibrio térmico. Ahora vamos a ver los problemas de equilibrio térmico y qué fórmulas utilizaría. Bien, ahora vamos a analizar los problemas de equilibrio térmico y cómo estableceríamos las fórmulas para esto. Bien, aquí en la imagen tenemos nosotros un recipiente con agua, el cual observamos tiene un termómetro y tenemos un cubo de hierro, el cual ya fue calentado. Observamos que ambos recipientes tienen una temperatura inicial. En el caso del agua vamos a manejar que es la temperatura 1. En el caso del hierro vamos a manejar que es la temperatura 2. Como están presentes temperaturas, cada sustancia o material tiene un calor. En este caso, la sustancia que tiene menos temperatura tiene un calor 1 y la sustancia que tiene mayor temperatura tiene un calor 2. Cuando nosotros hablamos de equilibrio térmico se trata de que el objeto de mayor temperatura le va a transferir calor al objeto de menor temperatura y ambos van a quedar con la misma temperatura. El calor que gana un objeto es igual al calor que pierde el otro objeto. En este caso establecemos la igualdad que nos dice que Q1 es igual a menos Q2. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Que Q1 es el calor que va a ganar el agua y Q2 va a ser el calor que va a perder el hierro porque es el que tiene mayor temperatura. En este caso ponemos un signo negativo a Q2 porque está perdiendo calor. El hierro pierde calor y cuando un objeto, un material, una sustancia pierde calor, le pondríamos un signo negativo. Ahora si vemos en la imagen, hemos sumergido el cubo de hierro en el recipiente con agua y observamos que ambos materiales o sustancias adquieren o toman la misma temperatura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la temperatura final o la temperatura final de ambas sustancias es la misma. Con esto podemos establecer la igualdad de la fórmula del calor, que como vimos anteriormente dijimos que el calor 1, el calor que gana una sustancia, es igual al calor que pierde el otro material. En
este caso tenemos el calor 1 y el calor 2, el del hierro. Y sabemos que el calor 2 va a ser negativo porque ya está perdiendo el hierro. Si establecemos esta igualdad, nos quedaría, sabemos que la fórmula del calor nos dice que el calor es igual a la masa por el calor específico por el incremento de temperatura, delta T. Y que si nosotros cambiamos ese incremento de temperatura, el calor sería igual a la masa por el calor específico por la diferencia de dos temperaturas. Ahora vamos a manejar que la temperatura con la que se queda el objeto es la temperatura final y que la temperatura que tenía al principio es la temperatura inicial. Anteriormente manejamos temperatura 1 y temperatura 2. Vamos a manejarlo así para no causar confusión con los calores 1 y calor 2. Entonces, si esta igualdad la analizamos, esta del calor 1 es igual a menos el calor 2, podríamos reescribir la fórmula de la siguiente forma. Y nos quedaría la fórmula que nos diría que la masa 1 por el calor específico 1 por la temperatura final 1 menos la temperatura inicial 1 es igual a menos, porque es el calor 2, la masa 2 el calor 2 por la temperatura final 2 menos la temperatura inicial 2. ¿Por qué usamos los subíndices 1 y 2? Porque la masa 1 corresponde a la sustancia 1, en este caso el agua, el calor específico de ese mismo material o sustancia, y las temperaturas 1, temperatura final 1 y temperatura inicial 1, pues son del objeto del agua. La masa 2 sería del hierro, calor específico también del hierro, su temperatura inicial 2 sería del hierro, y la temperatura final sería con la que queda el hierro. Pero cuando hablamos de equilibrio térmico, la temperatura final uno es igual a la temperatura final 2, porque los objetos quedan con la misma temperatura. Entonces, si reescribimos esta fórmula, la vamos a reescribir, y la fórmula del calor nos va a quedar que la masa 1 por el calor específico 1 por la temperatura final, ya no vamos a poner subíndice porque va a ser la misma temperatura, porque ambos objetos quedan con la misma temperatura, menos la temperatura inicial 1, esa sí es inicial 1 porque son distintas las temperaturas que tienen los objetos o sustancias, es igual a menos la masa 2 por el calor específico 2
y la temperatura final viene siendo la misma, menos la temperatura inicial, 2. Ya no cubo el paréntesis, pero bueno. Así quedaría la fórmula. Y esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para los problemas de equilibrio térmico. En el equilibrio térmico, la temperatura final es igual. No así la temperatura inicial, que esa sí es diferente para cada sustancia. Ahora vamos a continuar resolviendo un problema de calor, de equilibrio térmico. Y el problema es el siguiente, dice, se ponen en contacto 200 gramos de cobre a 100 grados Celsius con 100 gramos de hierro a 20 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio de los metales? Considerando que no hay pérdida de calor hacia los alrededores. El calor específico del cobre es 390 joules por kilogramo Kelvin y el calor específico del hierro o fierro es 470 joules por kilogramo Kelvin. Si ustedes se fijan, para resolver, este es un problema de equilibrio térmico y el problema de equilibrio térmico nos dice que tenemos dos calores presentes. El calor 1, que es el calor que va a ganar la sustancia que tenga menos temperatura, y el calor 2, que es el calor que va a perder la sustancia que tiene más temperatura. Entonces, siempre la sustancia que tiene más temperatura lo vamos a tomar como calor 2 y la sustancia o material que tiene menos temperatura sería el calor 1. Entonces, aquí tenemos la fórmula que nos dice que el calor 1 es igual a menos el calor 2. Si nosotros retomamos la fórmula del calor, que nos dice que el calor es igual a la masa por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial, ya podemos establecer los datos para resolver el problema. Y los datos que tendríamos son los siguientes. La masa 1 es igual a 100, son 100 gramos. ¿Por qué es la masa 1? Porque los 100 gramos de hierro están a 20 grados centígrados. Como es el material que está a menos temperatura, pues lo vamos a tomar como el material 1. Entonces la masa 1 son 100 gramos. La temperatura inicial 1 serían 20 grados Celsius. El calor específico del hierro o fierro son 470 joules por kilogramo por grado Kelvin. Y la temperatura final, pues no la sabemos. Esa es la temperatura de equilibrio. El material 2 o el calor 2 va a tener como datos la masa 2, que es la que tiene mayor, del material que tiene mayor temperatura, que en este caso es el cobre, son 200 gramos de cobre. La temperatura inicial 2, que son 100 grados Celsius. Y el calor específico del cobre, que son 390 joules por kilogramo grado Kelvin. La temperatura final tampoco la sabemos. Y aquí la temperatura final de ambos materiales va a ser la misma porque van a quedar a la misma temperatura porque es equilibrio térmico. Entonces podemos proceder a resolver y tenemos que establecer una igualdad que sería, tomando en cuenta la fórmula del calor, sería la masa 1 por el calor específico 1 por la temperatura final menos la temperatura inicial 1 es igual, nos salió bien el paréntesis, lo borramos, es igual, y aquí sí vamos a establecer el signo menos, a menos la masa 2, que es el calor 2, por el calor específico 2, por la temperatura final
menos la temperatura inicial 2 Entonces ahora sustituimos los valores y quedaría la sustitución. La masa 1 son 100, hay que convertir esos 100 gramos a kilogramos porque el calor específico está en joules. Sería 0.1 kilogramos. La masa 2 también la convertimos a kilogramos, en este caso pues sería 200 entre 1000, sería 0.2. Y ahora sí ya nada más queda sustituir. Entonces la masa 1 sería 0.1 kilogramos. El calor específico 1 sería 470. Joules sobre kilogramo Kelvin. Ese sería el calor 1. Y por las temperaturas, que serían la temperatura final menos la temperatura inicial, que serían 20 grados Celsius. Esto se establece una igualdad con el calor 2, que no va a caber aquí, lo voy a poner abajo en otro color. Y acuérdense que el calor 2 lleva un signo menos. Y ahora colocamos la masa 2. La masa 2 sería 0.2 kilogramos por 390 joules sobre kilogramo Kelvin por la temperatura final menos 100. Bien, ahora vamos a resolver las operaciones para encontrar el valor de TF. TF es la única incógnita que tenemos, si ustedes se fijan, es el mismo valor de TF porque es la temperatura final o la temperatura de equilibrio. Vamos desarrollando las operaciones y tenemos aquí una multiplicación primero de 0.1 por 470 nos da 47. 47 que multiplicaría a TF menos 20. Y esto es igual a menos
0.2 por 39 nos da 78. 78 que multiplica a TF menos TF menos 100. Ahí está. Entonces ya podemos hacer las operaciones para ir disminuyendo. Y las operaciones quedarían 47 por TF sería 47 TF menos 20 por 47 sería menos 940 el paréntesis ya no va y sería igual menos 78 por TF sería menos 78 TF y menos 78 por 100 sería más, porque menos por menos da más, 7800. Ahora pues vamos a despejar TF y para despejar TF tenemos que juntar de un lado las TFs y de otro lado los números. De este lado de la igualdad pasamos tenemos 47 TF menos 78 está negativo y el otro lado lo pasamos, sería positivo, más 78 TF es igual, y ahora sí tenemos 7800 del otro lado, y 940 lo pasamos positivo, sería más 940. Juntamos términos y nos queda 125 TF es igual 7800 más 940 sería 8740 y ya solo hay que despejar TF. 125 está multiplicando, pasaría dividiendo. TF es igual a 8740 entre 125 es igual, hacemos la operación y nos queda 8740 entre 125, 69.92. En este caso son grados Celsius. Y esa es la temperatura de equilibrio
la temperatura con que quedan los dos materiales. Quedan con la misma temperatura al final. Gracias por ver este video. Espero le den like, se suscriban o comenten. Saludos.